con lo que respecta a la clase de la semana pasada, ¿no? Que era neoplasia de estirpe linfoide. ¿Ok? Entonces, diferenciarlas. Y dentro de lo que corresponde ya a neoplasias mieloides, ustedes puedan diferenciar las diversas formas clínicas en que se pueden presentar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, okay, eso es lo que tenemos que ver hoy día. Acá está. Neoplasias celulares de la sangre es solamente para recapitular lo de la semana pasada. Y el día de hoy son neoplasias mieloides y son, básicamente nos vamos a concentrar en dos temas, ¿ya? Cuando uno habla de neoplasias mieloides realmente hay bastante información. El plan no es que se abrumen ustedes de tanta información, ¿no? Sino que de forma sencilla puedan diferenciar básicamente dos formas de presentación. La forma aguda y la forma crónica, ¿ya? Y cuando hablo de neoplasia mieloide aguda, me refiero a leucemia mieloide, o también denominada mieloblástica aguda. Y cuando hablo de crónica, hablo de los síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿ya? Que son 4. Pues esto vimos la semana pasada. Acá está la célula pluripotencial, se diferencia de la célula linfoide o estirpe mieloide. Si es linfoide, tengo los linfomas y la leucemia, bueno, que conversamos la semana pasada, ¿verdad? Pero cuando tengo estirpe mieloide, si se han dado cuenta, esta célula mieloide inmadura da origen a un gran grupo de células, ¿no? No solamente a los leucocitos granulocitos, como son el neutrófilo, el basófilo y el eosinófilo, sino también a los glóbulos rojos, a las plaquetas e incluso también a los monocitos, a los macrófagos. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad de estirpe mieloide, ¿ya? La afección no se circunscribe generalmente a una sola célula. Porque, por ejemplo, acá cuando teníamos patologías de estirpe linfoide, el problema era los linfocitos y nada más que los linfocitos, ¿no? Había una linfocitosis importante o había una gran cantidad de linfoblastos, ¿no? O linfocitos malignos, pero no pasaba nada con otro grupo celular, a menos que se desplace, ¿no? Pero por sí no estaban enfermos otros grupos celulares. Aquí, en esta patología mieloide, es común encontrar de forma simultánea afección en basófilos, por ejemplo, y en eritrocitos, en plaquetas y eosinófilos, en plaquetas y neutrófilos, o en todas las células al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué se ve afección de diversos grupos celulares simultáneamente? Porque la enferma muchas veces es una célula todavía inmadura que faltaba diferenciarse, ¿no? Aún no ha diferenciado ninguna específica, por lo tanto es que es común encontrar afección simultánea, ¿ya? Esta clasificación que vimos la semana pasada, linfoide, mieloide e histiocytico, lo separábamos. Hoy vamos a concentrarnos en esta zona de aquí. Y si bien hay una patología más, ¿no? Que son los síndromes mielodisplásticos. Los síndromes mielodisplásticos no lo vamos a tocar porque ya son muy, muy, muy raras, a menos que ustedes sean hematólogos, probablemente nunca las vean, ¿ya? Entonces vamos a concentrarnos básicamente en leucemia mieloide aguda, que es la forma aguda de la patología mieloide, y los trastornos mieloproliferativos crónicos, que son... Ay, estoy grabando, sí, lo pusieron a grabar, ¿no, chicos? Ya, sí. Gracias a Abigail. Nos salvaron, ya, está bien. Entonces, ¿ya? Entonces, nos concentramos solo en las dos primeras. Empezamos entonces con lo que es ya la patología mieloide como tal. Dijimos mieloide aguda. Entonces, cuando tenemos una patología denominada leucemia mieloide aguda, nos estamos refiriendo aquí la célula enferma o donde inició la enfermedad o la patología es el mieloblasto, ¿no? La célula estaba madurando y en esta fase muy precoz, muy inmadura de su desarrollo, se bloquea, ¿no? La maduración, y esta célula mutada, alterada, en la cual está bloqueada la maduración, comienza a replicarse descontroladamente. Eso es una leucemia mieloide aguda o también denominada mieloblástica aguda, ¿ya? De manera que yo no tendré las células de la diferenciación final. No tendré leucocitos granulocitos, no tendré glóbulos rojos, no tendré plaquetas, tampoco monocitos, no tengo nada, porque en fases tempranas de su madurez es que se ha bloqueado el desarrollo, ¿ok? ¿Qué pasa con los trastornos mieloproliferativos crónicos? Aquí, su nombre lo dice, crónicos, es decir, la enfermedad ocurre muy al final de la maduración, ¿ok? Entonces aquí el problema, no al final de la maduración, acá el problema ocurre, no ocurre en la diferenciación, porque las células logran o llegan a diferenciarse, es decir, llegan a sus estados finales de maduración, llegan a formar plaquetas, se llega a formar glóbulos rojos y se llega a formar linfocitos granulocitos, todo se llega a formar, pero esa formación o esa diferenciación está alterada,
¿no? Hay un incremento importante de esas líneas celulares, ¿ya? Un incremento importante de esas líneas celulares, ¿ya? Pero de forma alterada. Es decir, tendré plaquetas, tendré muchas plaquetas, pero están alteradas, no ejercen su función adecuadamente. ¿Ok? Tendré mucho granulocito, de repente mucho neutrófilo, mucho basófilo, pero tampoco ejecutan adecuadamente su función, ¿ya? Entonces, en el trastorno mieloproliferativo crónico, que en general son 3 enfermedades, trombocitosis esencial, leucemia mieloide crónica y polistemia vera, en estas 3, lo característico es que yo logro tener células con diferenciación final, son células maduras, pero están alteradas, ¿ok? Listo. Empezamos con la primera, que es la leucemia mieloide aguda. De por sí, chicos, todos los que son trastornos mieloides son raros. O sea, si respecto a los trastornos linfoides, los linfoides son mucho más frecuentes, ¿no? Son altamente frecuentes, se ve en grupos poblacionales muy diversos, niños, adultos, ¿no? A diferencia de ello, la patología mieloide se concentra principalmente en adulto mayores y además de ello son poco frecuentes, en general son raros. ¿Cuándo lo verán más frecuentemente? Si son hematólogos, por ejemplo, ¿no? Los hematólogos sí ven esta patología con más frecuencia, pero de ahí nosotros que hagan neurología, que hagan cirugía, nunca van a verlas, ¿no? Porque son raras, como les digo, ¿ya? Entonces, la leucemia mieloide aguda, ya empezamos con la forma aguda de la enfermedad, afecta a adultos mayores, o sea, de 50 años en adelante, adultos mayores, ya están entrando están llegando o cercando a los 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cuál es el problema? Hay un fallo medular, ¿no? De manera que se bloquea la maduración y tengo una proliferación descontrolada, un incremento de blastos, ¿no? De blastos de tipo mieloide, ¿no? Que genera una alteración y un reemplazo del resto de celularidad en la médula ósea, algo muy similar a lo que ocurría con los linfoblastos, ¿no? Algo muy similar. Por lo tanto, el paciente manifestará o tendrá un cuadro clínico producto de la deficiencia de las otras estirpes celulares, ¿no? Será más susceptible a infecciones porque no desarrollará finalmente leucocitos granulocitos, tendrá sangrado porque no habrá plaquetas, un sangrado similar al que se veía en la leucemia linfoblástica, en la cual dijimos son sangrados pequeños, ¿no? Epixaxis, gingivorragia, petequias, ¿no? Palidez y astenia porque la hemoglobina también baja, no habrá producción de glóbulos rojos. Ahora, en las leucemias mieloides agudas es raro, ¿ya? Raro que exista espatoesplenomegalia y adenopatías. Por lo tanto, en general, las leucemias mieloides agudas son problemas o patologías solo y exclusivamente de médula ósea, ¿ya? No les gustan afectar otros órganos como el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos, ¿ok? Hay una forma de presentación muy rara, ¿ya? Que se denomina sarcoma granulocítico. ¿Cuándo ocurre el sarcoma granulocítico? Cuando existe un paciente con leucemia mieloide aguda, en la cual la enfermedad, si bien está en médula ósea, puede afectar a un órgano sólido, generalmente tejidos blandos, por ejemplo, tejido adiposo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese tejido adiposo comienza a proliferar estas células mieloblásticas y hacen un tumor, hacen una masa tumoral, porque nosotros sabemos que normalmente la leucemia mieloide aguda es una neoplasia de tipo líquida, ¿verdad? No hace masa, porque está en médula ósea y se disemina por la sangre, punto. Pero cuando esta leucemia mieloide aguda adquiere solidez, es decir, hace una estructura de tipo masa sólida, generalmente localizada en tejidos blandos y compuesta por mieloblastos, se denomina sarcoma granulocítico. Es una forma de presentación muy rara, pero interesante, ¿no? Porque me demuestra cómo un mieloblasto tendría la capacidad también de afectar órganos o estructuras de tejido adiposo, ¿no? Órganos blandos, y desarrollar la enfermedad en ese lugar muy localizada, de manera que es un tumor, ¿ok? Muy bien, además de ello, yo usualmente cuando quiero diagnosticar una leucemia mieloide aguda, al igual que como vimos los linfomas la semana pasada, si bien el HE es importante, es relevante para empezar a planificar o plantear un diagnóstico, generalmente requiero inmunistoquímica, ¿no? O sea, la inmunistoquímica es básica, también se requiere para corroborar mucha patología mieloide, ¿ya? Y además de ello se requiere el cariotipo, porque vamos a ver, sobre todo en las formas crónicas, que existen translocaciones muy específicas que generan genes muy especiales, ¿no? Y su única forma de poder definir si están o no presente esa alteración en el cariotipo es en el cariotipo, no es alteración genética, es en el cariotipo, ¿ya? Entonces, si bien tengo cuadro clínico, tengo HE,
requiero inmunohistoquímica y generalmente para lo que es mieloide requiero cariotipo para corroborar la existencia de alguna alteración o translocación específica, que es la que vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando hablo de leucemias mieloides agudos, miren, hay muchas formas de leucemia mieloide aguda, desde la M0 hasta la M7, teniendo en consideración que la M2 es la más frecuente, mire, 30-40%, ¿ya? Entonces, esa es una de las más frecuentes, seguida por la leucemia mielomonocítica aguda, la M4, ¿ok? Entonces, si ustedes revisan un poco más este cuadrito que tenemos aquí, en muchas de estas patologías existen algunas translocaciones, inversiones, es decir, alteraciones en el cariotipo, ¿no? De manera de que, cómo yo podría corroborar la enfermedad evaluando esa translocación mediante el cariotipo. Por lo tanto, el cariotipo, lo repetimos, es importante y me ayuda a complementar mi diagnóstico. No solamente hago cuadro clínico, HE, inmunohistoquímico, sino también el cariotipo. Ahora, si bien existen muchos tipos de leucemia mieloide aguda, nosotros no vamos a especificar una forma como tal, ¿ya? Porque como les digo, son raras, y en su rareza, ya pues también las diversas formas son mucho más raras incluso, ¿ya? Por eso es que para facilitar las cosas, ¿no? Y la cantidad de información que ustedes llevan, vamos a simplemente denominar la leucemia mieloide aguda y punto, ¿ya? No vamos a ser específicos con ninguna de las formas como tal. Lo importante es que ustedes puedan diagnosticar una leucemia mieloide aguda a secas, ¿ya? Es lo único. Como les comentaba, por ejemplo, ¿no? En su fisiopatología, existen muchas mutaciones asociadas a factores de transcripción que pueden generar o la alteración, ¿no? Que conduce a esa alteración en la diferenciación, en la madurez de la serie mieloide. Por ejemplo, si estoy en un tipo específico de leucemia mieloide, que es la leucemia promielocítica aguda, que es la está acá, la M3, la promielocítica aguda. Esta se caracteriza por tener una translocación, la 15-17. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que esta translocación genera de que si bien no es un mieloblasto, sino es un poquitín más diferenciados en la fase promielocítica, es que comienzan a replicarse descontroladamente y se corta la madurez en ese momento. Pero finalmente es una célula mieloide inmadura todavía, ¿ya? Entonces es un ejemplo claro de cómo se explica que translocaciones o alteraciones genéticas puedan asociarse al desarrollo de un tipo de leucemia, ¿ya? Ahora, en general, chicos, todas las neoplasias mieloides, que vamos a hablar, las agudas, esta aguda y las crónicas, tienen mal pronóstico, ¿ya? En general todas. Requieren muchas veces, lo último que les queda es un trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, en muchos casos los pacientes realmente tienen un desenlace fatal porque no logramos curar las enfermedades como tal, ¿ya? Muy bien, vamos a la biopsia. Entonces, yo sospecho que es leucemia mieloide aguda. ¿Por qué sospecharía que es leucemia mieloide aguda? A ver, entonces, antes de la biopsia, vamos, ¿dónde está? Ay, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, vamos a rozar un poquito acá para centrarnos en esto, ¿ya? Entonces, en el cuadro clínico, ya, obviamente tendré un paciente que tiene hemoglobina baja, no está con anemia, tiene trombocitopenia, tiene también problema en el desarrollo de las plaquetas, y tiene una leucocitosis, pero una leucocitosis en el hemograma que es a expensas ¿de qué? De blastos mieloides, una leucocitosis a expensas de blastos mieloides, ¿no? De manera de que no tendré desarrollo de células granulocíticas, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos un hemograma. Entonces, yo hago una biopsia de médula ósea. ¿Qué cosa encuentro en la biopsia de médula ósea? Tengo que determinar que del entre un 20 y 25% de las células mieloides blásticas están presentes en médula ósea. Porque normalmente los blastos en médula ósea son de un 5% o menos, es la cantidad de mieloblastos que debe haber en médula ósea. De manera que si yo encuentro un 25% a más, no tengo duda de que esa médula ósea esté infiltrada por mieloblastos, llegando al diagnóstico de una leucemia mieloide aguda o mieloblástica aguda, ¿ya? ¿Y cómo sé que es un mieloblasto? Un mieloblasto es una célula grande, aumentada también en tamaño, ¿no? Cuyo núcleo es irregular, miren esos núcleos irregulares pleomórficos, y que clásicamente tienen varios nucleolos dentro, miren. Si me concentro en una de las de aquí, yo cuento 1, 2, 3 nucleolos dentro. 1, 2, 3, 3, 4. Entonces tiene múltiples núcleos. Si bien es una célula pleomórfica, grande, amplia, lo característico es la presencia de múltiples núcleos dentro. Y además de ello, si yo me concentro en el citoplasma, voy a encontrar unos bastoncitos rojitos que se denominan bastones de Auer. Ya, son los bastones de Auer, cuya presencia también es característica de una célula mieloide o un mieloblasto. Entonces acá tengo una gran cantidad de mieloblastos. ¿Cómo corroboro yo que son mieloblastos? Pues busco
receptores o antígenos de expresión mieloide. Y los dos receptores clásicos de sirve mieloide son el CD117, ahí está, marrón, y la mieloperoxidasa, que está un poco marrón, más anaranjado, más rojizo, ¿no? Pero finalmente ambos son positivos. Entonces, la positividad a estos marcadores me corroboran que mi célula es efectivamente mieloide, ¿ya? Entonces, tengo un cuadro clínico, tengo el hemograma, tengo una biopsia médula ósea y finalmente tengo la inmunistoquímica que me corrobora que es mieloide. Y si yo quiero, le podría hacer un cariotipo, dependiendo específicamente qué tipo de leucemia mieloide es, ¿no? Bueno, pasamos a los trastornos mieloproliferativos crónicos. Y aquí, de inicio nomás, no sé si, creo que no lo mencionamos, son 4 enfermedades, ¿ya? De las cuales vamos a hacer hincapié, vamos a desarrollar solamente las primeras 3. Esta última no, porque la mielofibrosis primaria se parece mucho a la TE, se parece mucho a la trombocitemia esencial, ya se parece mucho. Por eso es que la vamos a descartar, y aparte es una de las más raras. Entonces, para los trastornos mieloproliferativos crónicos, aquí yo ya tengo diferenciación terminal. Es decir, voy a desarrollar finalmente glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos granulocitos. Se van a formar, porque acá el problema no ha sido en su maduración, ¿ok? Entonces, aquí tengo una diferenciación terminal de las células, pero tengo, ¿qué cosa? Hiperproliferación. Tengo producción de glóbulos rojos, sí, pero en extremada cantidad. Plaquetas, pero en extremada cantidad. Granulocitos, pero en cantidades elevadas. Eso es lo característico de los trastornos mieloproliferativos crónicos, que tengo diferenciación, tengo células maduras en diferenciación terminal, pero están hiperproliferativas, ¿ya? Por lo tanto, como hemos visto que la célula que le da origen finalmente a estos tres grupos celulares son los mismos, ¿verdad? Es una misma célula mieloide inicial. Por lo tanto, es frecuente cuando yo vea la patología encuentre simultáneamente afectadas las 3 líneas. Quizás una de ellas en predominancia, sí, una de ellas va a predominar, que será la que le dé el nombre a la enfermedad, pero en general tendré una alteración y un incremento de todas las líneas celulares afectadas mieloides, ¿ok? Aquí, para los proliferativos crónicos, sí es frecuente encontrar hematopoiesis extramedular. Por lo tanto, es frecuente encontrar hepatoesplenomegalia y adenopatías, ¿ya? Cosa que en la aguda no era frecuente. En las crónicas es frecuente encontrar hematopoiesis extramedular que condiciona, por lo tanto, hepatoesplenomegalia y adenopatías, ¿ya? Entonces, para todo lo que son trastornos mieloproliferativos crónicos, hay una alteración, una mutación genética que es muy relevante porque se ve en muchas de estas 3 patologías. ¿Cuál es esta? Es la mutación de la sinasa del JAK2, que justamente le genera, que está asociada a lo que es la regulación del crecimiento y supervivencia celular, ¿ya? Entonces, al igual que las enfermedades que hemos visto hace rato, yo requiero para el diagnóstico cuadro clínico, HE, inmunistoquímica y obviamente el cariotipo para que me pueda corroborar la presencia del JAK2, que como hemos dicho, es muy frecuente encontrarlo. Vamos con la mieloide crónica. Entonces, miren, esta es la forma crónica de la enfermedad que vimos hace rato. La mieloide aguda, ¿verdad? Esta es mieloide crónica. También es en adultos mayores, miren, 40 a 59 años como pico, ¿ya? Y aquí lo característico es encontrar al cariotipo una translocación, la translocación 922. Esta translocación 922 genera un nuevo cromosoma 22, que es el denominado cromosoma Filadelfia, ¿no? Que genera una fusión BCR-ABL, de manera de que esta alteración la podemos ver en toda la estirpe mieloide, es decir, en glóbulos rojos, granulocitos, e incluso, dice, linfocitos también podrían tener la alteración, pero por ahí no se desarrolla la enfermedad se desarrolla por la estirpe mieloide, ¿ya? Entonces esto nos recalca o nos evidencia que el afectado realmente sería un progenitor pluripotencial o muy temprano, de manera que al final expresa su enfermedad en todas las líneas celulares, ¿ya? Entonces, los pacientes con las leucemias mieloides crónicas tienen afección de la serie mieloide, de manera que tengan una hiperproliferación de las células de estirpe mieloide, pero aquí hay una de las 3 estirpes celulares que es la que va a ganar e incrementar, mediante la cual es que le da el nombre a la enfermedad, que es la del el grupo de granulocitos, es decir, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos serán el grupo celular que se encuentre súper, hiper incrementado, dándole el nombre.
Las plaquetas también estarán elevadas, la hemoglobina también estará elevada, ¿ya? Pero finalmente yo ya le doy el nombre de la enfermedad de amiloide crónica porque es la estirpe granulosita la que se encontrará mucho más alterada, mucho más afecta, ¿ya? Entonces, miren, tengo una hipergranulocitosis que llega hasta 100.000. Entonces, en el hemograma, cuando vea leucocitosis, o una leucocitosis de 100.000, ¿a expensas de qué? De basófilos, de eosinófilos y de neutrófilos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ustedes deben saber, muchachos, cuál es la... imagino que se lo han hecho ya, no sé si en este ciclo o el siguiente, pero ustedes deben saber cómo es un hemograma normal, se supone, ¿no? Ustedes saben cuál es el valor normal de hemoglobina, cuál es el valor normal de leucocitos, el valor normal de plaquetas. A partir de esos valores normales que ustedes ya conocen, es que si yo les pongo un caso clínico en el examen y les altero alguna de las cifras, ustedes van a poder reconocerlas fácilmente, porque si no saben los valores normales no van a poder reconocer jamás que hay una alteración, ¿ya? Entonces, ojo con ese dato, tienen que saber los valores normales. Eso ya, por lógica, ustedes llegan al curso sabiendo, ¿ok? Entonces, también tienen que saber, se supone, la diferenciación, porque cuando yo digo leucocitos, los leucocitos engloban a varias formas celulares, engloban a los granulocitos, engloban también a los monocitos y engloban a los linfocitos, ¿no? Y hay hay en porcentajes, hay valores normales. Se supone que ustedes deben tener una idea general, ¿no?, de cuál es la fórmula diferenciada para cada célula leucocitaria, ¿ya? Que es súper fácil. Uno sabe que en general lo que más hay siempre son polimorfonucleares. Lo que le sigue son los linfocitos. Ya uno sabe por lógica, el valor de eosinófilos, por ejemplo, en sangre normalmente debe ser 1%. Entonces, uno ya tiene que tener una idea clara de cómo es un hemograma normal en todas sus partes. De manera que cuando yo les pongo en el examen un caso con alteración de los valores, ya sea generales de leucocitos o en sus fórmulas diferenciadas, ustedes deben determinar dónde está el problema, ¿ok? Entonces, mi primera característica, tengo cuadro clínico, listo. Tengo hepatosplenomegalia porque dijimos que eso es frecuente en las formas crónicas. En el hemograma tendré una leucocitosis a expensas de granulocitos. ¿Y qué más hago? Hago cariotipo. El cariotipo, ¿qué cosa detectaré? El cromosoma Filadelfia, que está presente en un gran porcentaje de los casos, que llegan más o menos al 90%. Curso lento de enfermedad, supervivencia 3 años sin tratamiento. Y miren, que no me sorprenda esto. Esta forma crónica, esta leucemia amiloide crónica, puede en su desarrollo de enfermedad transformarse. ¿Transformarse a qué? A una leucemia aguda. Es decir, se transforma de una forma crónica y comienzan a proliferar mieloblastos patológicos en médula ósea que desplazan a los otros grupos celulares. Esa conversión, esa transformación se denomina crisis blástica. ¿Ok? Quimioterapia, tratamiento, pero con trasplante de médula ósea, requiere medicación básicamente constante, persistente. Mal pronóstico en general. Muy bien. ¿Y en la biopsia médula ósea qué cosa encontraré? En la biopsia médula ósea encontraré hipercelularidad. Ya ustedes saben cómo se detecta la celularidad normal en sangre, ¿verdad? Disculpen, en médula ósea. Ya ustedes saben cómo es, 100 menos la edad. Por lo tanto, tengo un paciente que tiene 80 años. Yo espero que su celularidad de médula ósea sea del 20%. Pero ¿qué pasa si en ese paciente, en el que yo espero un 20% de celularidad y 80% de componente graso, yo encuentro que tiene 90 de celularidad y solo 10 de componente graso? Es una médula ósea hipercelular, ¿ya? Hipercelular. Entonces, esta hipercelularidad debe ser a expensa de granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. De manera que, miren, yo veo en la médula ósea y miren que acá, fácil lo puedo identificar. Eosinófilo, polimorfonucleares. Acá también, polimorfonucleares, eosinófilos, por ahí algunos basófilos con este plasma más azulito. Pero yo encuentro que la médula ósea es hipercelular, pero solamente a expensas de granulocitos. Por lo tanto, en esas circunstancias, yo le doy nombre, pues digo, entonces aquí el problema el problema radica en la estirpe mieloide. Por lo tanto, será una leucemia mieloide crónica porque esta celularidad incrementada es a expensas de afección de los granulocitos. Ahora, puedo además encontrar en el hemograma megacariocitosis, o sea, trombocitosis, ¿no? Incremento de plaquetas también. Y pueden encontrar ligera elevación de la hemoglobina también. Pero el diagnóstico de la enfermedad yo lo doy porque la serie más afecta es la serie granulocítica. ¿Ya? Muy bien, seguimos.
Y aquí estamos hablando ahora de la policitemia vera. La policitemia vera, su nombre lo dice, policitemia viene de incremento de glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, paciente con policitemia vera, la manifestación más frecuente y más importante es la estirpe roja, es decir, son pacientes que vienen con una hemoglobina extremadamente alta, pónganse, ustedes tienen que saber, se suponen, los valores normales de hemoglobina en varones y mujeres, lo saben, ¿verdad? Entonces este paciente llega con 20 de hemoglobina, 22, 23, 24 son niveles de hemoglobina muy altos. Entonces ahí sospecho. Pero adicionalmente, en este paciente que le estoy diagnosticando un incremento patológico de los glóbulos rojos, va a tener también afección de las otras series, es decir, va a haber alteración de la serie granulocítica y de las plaquetas megacariocítica, de manera de que cuando se incrementan los tres, ¿cómo se denomina? Panmielosis, así como ustedes dicen pancitopenia, que es alteración en deterioro de las líneas celulares, acá tengo panmielosis. La panmielosis es cuando las tres grupos poblacionales se encuentran incrementados. Entonces tendré incremento de plaquetas, granulocitos, eritrocitos, ¿ya? ¿Qué también es característico de la policitemia vera? La mutación del JAK2, que ya habíamos comentado, ¿no? El JAK2 es clásicamente para todas las formas crónicas. Algo que tengo que evidenciar es que los niveles de eritropoyetina deben estar bajos, porque obviamente la eritropoyetina se produce según la cantidad de eritrocitos. Si no tengo eritrocitos casi nada, entonces eso explica que una eritropoyetina que está baja o normal incluso, ¿ya? Entonces generalmente también tengo que ver eso, ya que pueden haber enfermedades que produzcan eritropoyetina y eso genera la elevación de los glóbulos rojos también, ¿verdad? Cosa que no ocurre aquí. Séptima década de la vida, usualmente varones. ¿Y por qué fallecen estos pacientes? Como tienen tanto glóbulo rojo, obviamente la sangre es muy espesa, difícil de circular. En las circunstancias pueden generar complicaciones vasculares por hipoxia, ¿no? Por hipoxia, principalmente a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Que requieren flebotomía, es decir, sangrados, en el cual esto ayude a disminuir la hemoglobina y con eso este problema de aumento de del espesor de la sangre. Y como dijimos, también se puede transformar a una forma aguda. Sí, la policitemia vera puede transformarse a una leucemia mieloide aguda, generando la denominada crisis blástica. ¿Ya? Ojo con eso, entonces. Muy bien, seguimos. El cuadro clínico de estos pacientes que presentan, bueno, en primer lugar, yo tengo una hemoglobina alta, de manera que tendré un hematocrito del 60%, una hemoglobina de 20 más o menos, ¿no? Entonces tengo una gran cantidad de glóbulos rojos, pero dijimos que también van a estar alteradas las otras líneas celulares. Sí, habrá granulocitosis, pero no tan llamativas, ¿no? No como la leucemia mieloide crónica en la cual llegaban a 100.000. Acá tendré 50.000, pero ya está alterado, ¿no? Y también habrá trombocitosis, es decir, incremento de las plaquetas, que yo sé que normalmente su punto de corte es 400.000, entonces acá habrá más de 400.000, ¿ya? El cuadro clínico son pacientes debido a la hemoglobina alta, rubicundos, cianóticos, incluso dijimos por qué, cianosis, porque la sangre se hace más espesa y hay dificultad en poder transitar llevando el oxígeno, ¿ya? También qué cosa, los basofilos, al momento de incrementarse, pueden generar incremento de la histamina conducir al prurito y a la formación de úlceras pépticas. También mareo, cefalea, producto de lo que dijimos, de esta dificultad en la circulación de la sangre. Puede haber sangrado espontáneo también porque no hay una adecuada funcionalidad de las plaquetas. Habrá hiperuricemia, eso se explica porque así como se produce gran cantidad de células, muchas también mueren. Eso genera elevación del ácido úrico, ¿ya? Muy bien. La biopsia médula ósea, ¿qué cosa me va a manifestar? La biopsia médula ósea lo que me va a manifestar, en primer lugar, es hipercelularidad, ¿no? Que llega al 80 o al 100%. Imagínate un paciente de 90 años con una celularidad del 100%, pues, completamente patológica, ¿no? ¿Qué cosa encuentro? Panmielosis, si bien está alterada los tres grupos celulares, lo que voy a encontrar principalmente es que la línea eritroide es la que está predominantemente alterada. Entonces, miren, normalmente las células que producen los glóbulos rojos se denominan islas eritroides. En este caso tendré islas eritroides anormalmente funcionando. ¿Ven estos grupos celulares que están por aquí, las más grandecitas? Aquí, por ejemplo, a ver, por acá hay otro grupito. Por acá hay otro grupito de acá también. Son precursores de la serie eritroide. Entonces esos precursores que están produciendo glóbulos rojos se encuentran incrementados en número, ¿no? Y todos bien juntaditos, bien apegaditos. Entonces eso me está manifestando
médula ósea, ¿no? Que hay una gran cantidad o superproducción de glóbulos rojos. Entonces, si bien la médula ósea me sirve básicamente para definir que hay hipercelularidad y habrá panmielosis, es decir, finalmente se incrementa todo, el hemograma es importante porque el hemograma es el que me va a definir cuál es la serie que se encuentra más afectada y esa es la que finalmente le dará el nombre a la enfermedad. ¿Ok? Lo mismo, médula ósea hipercelularidad, con escasa cantidad de tejido adiposo, todas son células, y tenemos incremento de todas las líneas celulares. ¿Cómo hago el diagnóstico final de una policitemia vera? 1. La hemoglobina, ya sea para varón o para mujer, está incrementada, mayor de 16.5 a 16. Una biopsia médula ósea en la cual se evidencia hipercelularidad, pero que es predominantemente de la serie granulocítica, pero que están afectados las tres líneas, ¿verdad? Y la mutación del JAK2. Adicionalmente, un criterio menor es encontrar la eritropoyetina normal o incluso baja, ¿no? Porque esta no tiene nada que ver con la sobreproducción de los hematines, ¿verdad? Y por último, la trombocitosis es esencial. Esta enfermedad, su nombre lo dice, trombocitosis. Aquí el problema radica en las plaquetas, porque hay una gran producción de plaquetas. También es un pacientes adultos mayores, ligeramente más frecuente en mujeres, y también tengo otra vez la mutación del JAK2, tengo también el cromosoma Filadelfia aquí. ¿Cómo hago el diagnóstico? Obviamente, trombocitosis, pero que en la biopsia médula ósea yo tengo que encontrar qué cosas, megacariocitos anómalos o alterados, lo vamos a ver ahorita. Además de ello, puede haber, como dijimos, incremento de las otras líneas celulares, sí, pero la que finalmente le da el nombre a la enfermedad es el incremento específicamente o sobre todo la afección más importante de las plaquetas, ¿ya? Y como cuarto criterio, la presencia del JAK2, pues, el cromosoma Filadelfia. Entonces, si bien son pacientes que pueden estar asintomáticos, ¿no? Lo característico es que tengan una gran trombocitosis en el hemograma. Viene con 600.000 plaquetas, 800.000 plaquetas. Pero el hecho de que tenga plaquetas no quiere decir que funcionen adecuadamente, ¿no? Muchas de ellas están alteradas en su funcionalidad. Eso explica por qué algunos pacientes pueden hacer hemorragia, porque simplemente no funcionan adecuadamente. Pero de forma simultánea pueden hacer cuadros de trombosis, ¿no? Porque se están agregando internamente. Entonces pueden hacer sangrados o pueden generar oclusión microvascular y trombosis. Y esa oclusión de la microvasculatura puede generar accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios, ¿ya? Puede generar alteraciones visuales, síncopes, incluso también producto de ello. Acá no es tan frecuente el hepatoesplenomegalia, es un poco frecuentes, no más, es para la mieloide crónica sobre todo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa voy a ver en la biopsia de médula ósea? En primer lugar, voy a encontrar hipercelularidad. Acá dice normal, leve, pero generalmente está con hipercelularidad. Pero ahora la hipercelularidad es a expensas principalmente por alteración de los megacariocitos, que son megacariocitos como justamente la célula que le da origen a las plaquetas, ¿no? Entonces, miremos, son megacariocitos muy feos, muy grandes, displásicos. Miren esos núcleos alterados, núcleos multilobulados en forma de asta de ciervo. Entonces, cuando yo tengo núcleos muy displásticos en sus características dentro de mi megacariocito, eso me debe hacer sospechar en esta enfermedad. Además de ello, están incrementados en cantidad. Miren qué cantidad hay. Vamos a regresar a la biopsia anterior, en la cual había, a ver, esta biopsia de aquí se ve mejor. A ver, aquí. Acá se ven también megacaricitos, ¿no? Miren, pero son pequeñitos, ¿no? Están dispersos y con núcleos pequeños. Es un megacariocito, pero ahora vemos el megacariocito ahora vemos el megacariocito de la trombocitosis esencial. Es un megacariocito feo, displásico, con núcleos en asta de ciervo. ¿Ya? Y eso es lo que la hace característica en la biopsia medular ósea. Ahí está. Megacaricitos grandes, enormes, con núcleos irregulares en forma de asta de ciervo, agrupados, ¿no? Es que me está evidenciando que la enfermedad está localizada en ellos. La serie eritroide granulocítica podría estar normal o ligeramente elevada. Pero como le digo, generalmente hay afección de las tres líneas, ¿no? Pero aquí la que predomina es la de las plaquetas, por lo tanto es la que le da el nombre. Trombocitosis esencial, ¿ya? Muy bien, muchachos, esta es la última diapositiva. ¿Alguna pregunta? Miren, hemos tratado de reducir todo lo que es neoplasia amiloide, que es bastante, a solamente estas 4 enfermedades del día de hoy. De manera de que ustedes logren diferenciar una de otra, ¿ya? Y así no se les haga muy tranca para el examen. ¿Alguien decía algo? Sí, yo, una consulta. ¿Podría regresar en la lámina de
policitemia vera, de nuevo en la microscopía. ¿Ya? ¿Podría señalar de nuevo en la lámina, por favor? ¿A dónde Sistemia vera, ya. tiene la hipercelularidad? Bueno, la hipercelularidad es hipercelularidad simple, ¿no? Porque sabemos cuándo es hipercelular, cuando tiene una mayor cantidad de células en la médula ósea según la edad del paciente. Hipercelularidad es eso, punto. ¿Sí? Ahora, a esta hipercelularidad tengo que evidenciar yo que si bien para la polisemia vera están afectadas las tres líneas, es decir, tendré incremento de glóbulos rojos, incremento de plaquetas, incremento de granulocitos, pero la que está mucho más afectada a esas tres líneas celulares es la de los granulocitos. ¿Cómo evidencio eso? Lo evidenciaré en el hemograma. Entonces, la biopsia médula ósea me sirve para, efectivamente, ver que es hipercelular, ver que son formas maduras de proliferación celular, pero finalmente el hemograma es un punto importante porque es el que me va a evidenciar cuánto de hemoglobina tiene, cuánto de granulocitos tiene, cuánto de plaquetas tiene, ¿no? Ok. ¿Tiene levantar la manito, Raquel? Sí, doctora. Disculpe, tenía una duda justo con la trombocitosis esencial. ¿Cómo se explicarían las manifestaciones vasomotoras? Me parece que así decía en el PPT. Vasomotoras, a ver, déjame ver. Ya. ¿Cómo se explican las manifestaciones vasomotoras? Ok, es que dentro de la producción de ¿cómo se llama? O la elevación de los glóbulos rojos, de las plaquetas, puede haber simultáneamente afección de otras líneas celulares, ¿no? De los granulocitos. Y los granulocitos pueden liberar, por ejemplo, histamina o liberar alguna sustancia que sea vasoconstrictora y eso generar posteriormente las manifestaciones también, ¿ya? Entonces, que esa parte sí es muy disperso, porque finalmente todas las líneas celulares están incrementadas, ¿no? Y si bien, obviamente, uno esperaría encontrar lo elemental, ¿no? Puede haber afección de otras mucho más raras, quizás, mucho más raras como estas de aquí, producto de la afección de otras líneas celulares, no específicamente de las plaquetas, ¿no? Esto es ya por afección de la serie granulocítica. Y entonces sería muy inespecífico, también se podría presentar en la leucemia mieloide crónica, ¿no? Sí, pues también se puede presentar en la leucemia mieloide crónica, ¿no? Porque las tres líneas están afectadas. Ok, gracias. ¿Alguien más, muchachos? A ver. ¿Cuántos hemos venido? 38. Somos 37 menos yo. Y en el salón somos 31, 2, 3, 4. Estamos completos hoy día. ¿Ya? Estamos completos el día de hoy. A ver. El problema del seminario radicaba... hasta acá vamos a grabar la clase. Y acá vamos a dejar grabada la clase.